Hola, apreciados estudiantes. En el video anterior les había dejado dos inquietudes. La primera, cómo identificamos que una ecuación diferencial es exacta, y la segunda, cómo solucionamos dicha ecuación diferencial. Entonces empecemos a solucionar el problema de cómo identificamos que la ecuación diferencial que se tiene es una ecuación diferencial exacta. Nosotros conocemos parte de eso. Lo primero que vamos a verificar es que tengamos una función m de variables x, y que aparte de eso tenemos una función n cuyas variables son x, que eso ya lo aprendimos a realizar. Nosotros lo aprendimos al comienzo de este curso de ecuaciones diferenciales a identificar cuál es la función m y cuál es la función n, y que esto tiene que estar igualado a 0. Entonces, lo primero que hacemos es verificar eso. ¿Listo? Y luego hay que tener presente la expresión que dejé en el video anterior. ¿Cuál expresión? Pues si yo tengo el diferencial de una función xy, este diferencial pues debe ser la derivada de la función con respecto a x más la derivada de la función pero con respecto a y. Y esto lo dejé planteado, que esto es el diferencial de la función de dos variables. Entonces, si eso se cumple, entonces tenemos una ecuación diferencial exacta. Si tenemos la derivada de la función con respecto a x multiplicado por el diferencial de x, o sea, este m, la función m, y aparte de eso tenemos la derivada de la función derivada en forma parcial con respecto a y, de y, o sea, vendría a ser nuestro n. Si eso es cierto, entonces la ecuación diferencial que tenemos es una ecuación diferencial exacta. En el video anterior les explicaba que si uno sacaba la segunda derivada cruzada, entonces esas derivadas cruzadas deben ser iguales. ¿Qué quiero decir con lo que acabo de mencionar? Que si nosotros tenemos la función m y esta función m que está con respecto a x la derivamos con respecto a y, o sea, la cruzada, esto tiene que ser igual a tomar la función n que está con respecto a y, pero la derivamos con respecto a x, es decir, sacamos la derivada cruzada. Si esto se cumple, oigan bien, la ecuación diferencial que tengo en la parte superior sería una ecuación diferencial exacta. Si eso no se llega a cumplir, entonces no tenemos una ecuación diferencial exacta. Vamos a proceder a lo que les acabo de decir, porque en realidad esto es la segunda derivada que sacaríamos de la función, pero la segunda derivada cruzada, y como vimos en el video anterior, reitero, esas derivadas tienen que ser iguales. Entonces voy a tomar esta expresión y la voy a derivar con respecto a y. Recordemos cómo se deriva con respecto a y. Entonces, tomo la función m, que en este caso la función m sería e a la y más 6x, y esta función que tengo acá, ahora procedo a derivarla con respecto a y. Debería quedar de la siguiente forma. Al derivar e a la y, pues sigue dando e a la y, porque la derivada de una exponencial es ella misma. Y si derivamos con respecto a y, pues esta cantidad va a dar 0, como lo hemos visto en videos anteriores. Ahora vamos a derivar la función n, pero ahora la vamos a derivar con respecto a x. Entonces, ¿quién es n? Pues venga, escribimos acá quién es n. En este caso, n es x e a la y. Ahora esta la vamos a derivar, pero con respecto a x. Entonces, si sacamos la derivada con respecto a x, esto actúa como una constante. Y si derivo con respecto a x, pues entonces quedaría simplemente e a la y, porque como dije, actúa como una constante, y la derivada de x es 1, o sea que esto quedaría multiplicado por 1, pero ese 1 no se suele escribir. Hemos encontrado que la ecuación diferencial es una ecuación diferencial exacta, porque este valor, a ver cómo lo resaltamos, porque este valor que tengo acá y este otro valor que tengo acá son valores iguales. Se ha cumplido lo que está en la parte superior. Entonces ya sé que estas son las derivadas parciales de una función f de x. Al hacer esa prueba hemos encontrado eso.
Ahora, conociendo eso, pues lo que nosotros vamos a mirar es que esto que está acá, lo que hemos llamado m, pues simplemente es la derivada de la función con respecto a x, y esto que hemos llamado m, pues simplemente es la derivada de la función con respecto a y. Eso quiere decir que yo puedo encontrar la función si yo integro esta parte con respecto a x, o puedo encontrar la función si yo integro esta parte con respecto a y. Claro, porque estas son sus derivadas parciales de la función que nosotros deseamos hallar. Entonces, si yo integro, repito otra vez, esta función que está derivada con respecto a y, pero si la integro con respecto a y, pues lo que debo encontrar es la función de dónde surgió. O si hago esto, si yo tomo esta función que ha sido derivada con respecto a x y la integro con respecto a x, pues debo encontrar la función original, la función que estamos buscando. Entonces procedamos a realizar eso. O se integra esto con respecto a x para hallar la función que se derivó, o integramos esto con respecto a y para hallar la función que ha sido, o sea, la función respuesta, la función que nosotros tenemos acá. Me enredé un poquito. Bueno, noto que en esta ecuación diferencial pues resultaría ser mucho más simple tratar de realizar la integral con este. ¿Y por qué, profesor? Porque acá tengo dos términos y acá solamente tengo un término. Entonces resultaría mucho más sencillo realizar la integración con respecto a y, que solamente hay un término. Ya tomando esa decisión y explicándoles por qué, pues procedemos a plantear la integral de x a la y, pero esto lo voy a integrar con respecto a y. Claro, si yo integro con respecto a y su parcial, lo más seguro es que encuentre la función de donde surgió. Eso es lo que queremos hacer. Entonces, al proceder, realizaríamos lo siguiente. Entonces, integramos con respecto a y. Esto actúa como una constante. Entonces, como x es una constante, la podemos sacar de la integral y esto quedaría e a la y por dy. ¿Listo? Recuerden, hay que tener cuidado porque estamos integrando parcialmente. Ya les explico lo que acabo de decir de tener cuidado. Terminemos la integral parcial y ya les digo por qué estoy diciendo, valga la redundancia, que debemos tener mucho cuidado. Entonces esto debe ser igual. La integral de e a la y, pues con respecto a y, debe ser ella misma, e a la y, más una constante c, porque tenemos en este caso una integral indefinida, pero acá es donde hay que tener cuidado. En este caso la constante, ¿quién es? Muy bien, es x, o más bien una función de x, y como en este caso la constante es una función de x, entonces simplemente vamos a sumar la constante que es una función de x. O sea, acá no es cualquier cosa, sino tiene que ser esa función de x que acabo de colocar acá. O sea que esta es la respuesta hasta el momento. Digamos que es nuestra respuesta parcial, no es la respuesta definitiva de nuestro ejercicio, sino simplemente tenemos una función, una respuesta parcial. Muy bien. Entonces, ¿ahora qué podemos hacer? Pues lo que nosotros podemos hacer es derivar esta función que la acabamos de integrar con respecto a y, ¿oyeron? Ahora vamos a tomar esta función y la vamos a derivar con respecto a x. ¿Y para qué, profesor? Pues claro, para poderla igualar a este término y conocer quién es esta función que de x. Como dije, esto es una solución parcial, no es la solución definitiva del ejercicio. Entonces, vuelvo y digo, hemos integrado con respecto a y para tratar de hallar la función. Y la hemos hallado, solo que en forma parcial. Entonces, ¿ahora qué podemos hacer para encontrar la respuesta definitiva? Pues como integramos esta expresión con respecto a y, ahora la vamos a derivar con respecto a x, y esa derivada pues tiene que ser igual a lo que acabo de encerrar acá en verde. Y así vamos a encontrar la función g de x. Entonces, si derivo con respecto a x esta expresión, pues lo que vamos a obtener es la expresión que estaría en este sitio. ¿Listo? O sea, vamos a obtener la función, pero derivada con respecto a x.
Entonces hagamos eso. La función derivada con respecto a x, pues debe quedar de la siguiente manera. Si derivamos con respecto a x, recuerden que y actúa como una constante. Entonces obtendremos que la derivada es e a la y. Claro, si x estamos derivando con respecto a x, pues la derivada de x va a ser 1 y simplemente no la colocamos, más la derivada de esta función con respecto a x, o sea que quedaría g' de x. De esta manera, o sea, expresamos la derivada de la función que necesitamos hallar para completar la respuesta. Expresamos esa derivada porque esto es una función con respecto a x. ¿Listo? Y resulta que esto que tengo acá, pues es lo que tenemos acá, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que tenemos ahí? Pues la función m. ¿Y quién es la función m? Es esto. Entonces puedo hacer la sustitución, o sea que en vez de escribir la derivada de la función con respecto a x, escribimos esto porque ese es su equivalente. Entonces decimos que e a la y más 6x, que repito es la derivada de la función con respecto a x y la estamos reemplazando acá, tiene que ser igual a e a la y más la derivada de la función g de x. Y bueno, ¿por qué la llamamos g? Porque pues en todo lado tenemos f y pues yo no puedo colocarle otra vez el nombre de f a esto, sino otro nombre diferente, g de x. Esta comita significa derivada, no se les olvide, esa es la notación prima de derivada. Entonces fíjense que en esta igualdad, este con este se va a simplificar y tenemos que 6x es igual a la derivada de g de x. Y bueno, ya casi solucionamos, ya casi encontramos quién es g de x para poder escribir la respuesta completa de la ecuación diferencial exacta que nosotros tenemos acá. Entonces, pues para encontrar g de x sencillo, simplemente integre, o sea que g de x debe ser la integral de 6x de x, lo que nosotros tenemos acá. Entonces, esto me daría la función. Procedamos, si integramos esto, ya saben que le sumamos 1 al exponente, entonces esto quedaría x elevado a la 1 más 1 y se divide sobre ese nuevo exponente, en este caso 1 más 1 más la constante de integración c. Y si realizamos eso, pues esto daría 6x al cuadrado sobre 2 más la constante de integración c, donde c es, en este caso, es un número, ya no es una función. Observen ustedes que hemos encontrado el valor de g de x, entonces ya podemos escribir la respuesta completa de la ecuación diferencial. Al realizar esta simplificación, esto daría 3x al cuadrado más c. Perdón. Entonces, ahora sí, la solución de nuestra ecuación diferencial que tenemos acá, vamos a escribirla en rojo acá en la parte inferior, debe ser x, e a la y, más el resultado que nos dio g de x, que en este caso g de x es 3x al cuadrado más 3x al cuadrado más la constante c, y esta es la función f de x, y, que es la función de dos variables cuyas derivadas parciales formaron la ecuación diferencial. O sea que esta será la gloriosa respuesta de la ecuación diferencial exacta que tenemos en la parte superior. Cuidado con esto, con la integral parcial. Cuando hacemos la integral parcial, x está actuando como una constante, por eso lo colocamos acá como una función g. Y luego, después de que hemos integrado con respecto a y, se deriva con respecto a x para poderlo igualar al otro lado, o sea, al lado izquierdo, ¿cómo decirlo? A igualarlo a este término que corresponde a la derivada de la función, pero con respecto a x. Sacando g de x y ya conociendo g de x se puede dar la respuesta de la ecuación diferencial. Bueno, dejamos este ejercicio hasta acá y veamos otra situación, problema. Ahora tenemos la siguiente ecuación diferencial que dice y más 2 de x más x más y al cuadrado de y es igual a 0.
Entonces lo primero que miramos es que sea una ecuación diferencial de variables separables, y esta ecuación diferencial que tenemos en pantalla no es de variables separables. ¿Por qué no es de variables separables? Porque se encuentran las variables separadas por un signo más o por un signo menos. Si se estuvieran multiplicando, seguro serían de variables separables, o si se estuvieran dividiendo. Lo siguiente que miramos es si es una ecuación homogénea, para solucionarla por el método que hemos visto en clases anteriores de solución de ecuaciones homogéneas. En este caso, la ecuación diferencial que tenemos en pantalla no es homogénea. ¿Por qué no es homogénea? Porque el exponente que tiene y es 1. Acá el exponente sería 0, ya con esos dos pues ya nos damos cuenta que no es homogénea. Acá el exponente 1 es 1 y acá el exponente de este término es 2. Recuerden que para que sea homogénea deben tener todos los términos el mismo exponente. Entonces no es una ecuación diferencial de variables separables, no es una ecuación diferencial homogénea, y vamos a probar si es una ecuación diferencial exacta, que es lo que estamos viendo en la clase del día de hoy. Acá en este término lo vamos a llamar m de xy, o sea, esto es una función que se puede escribir como una función de dos variables y la llamamos m, que esto lo hemos visto en clases anteriores, y esto lo vamos a llamar una función n de dos variables. En este caso pues esta sería la función, la que está acá en la parte inferior, la función n, y esta la llamamos una función m. Evidentemente se puede escribir de esa manera y por supuesto tiene que estar igual a 0, así fue como la entregó el autor del problema. Entonces tenemos dos funciones acá, m y n. Recuerden que estas funciones que tenemos acá, si es una ecuación diferencial exacta, son las derivadas parciales de la función f de xy. Entonces debe existir una función f de xy. Claro, si la ecuación diferencial es exacta, ¿no? Pero si no es una ecuación diferencial exacta, pues entonces no son derivadas parciales de esta función. ¿Listo? Vamos a probar si es o no es. Como estas son derivadas parciales de la función f de xy, podemos sacar la derivada de estos valores, es decir, como si fuera su segunda derivada. Entonces vamos a sacar la derivada, vamos a derivar a esta función m que está dada con respecto a x, pero la vamos a derivar con respecto a y, o sea, vamos a buscar la derivada cruzada, y este resultado al derivar la función m con respecto a y tiene que ser igual a derivar la función n, que es una función que está derivada inicialmente con respecto a y, pero acá la vamos a derivar con respecto a x, es decir, su derivada cruzada. Y resulta que cuando hacemos las derivadas cruzadas, pues estas dos deben ser iguales si las dos funciones provienen de una función de dos variables. Entonces vamos a hacer la prueba, vamos a derivar esto con respecto a y si derivamos esta función con respecto a y, es decir, x actúa como una constante, obtenemos que la derivada con respecto a y de y es 1 y la derivada de 2 es 0. Dije que en esta situación x actúa como una constante, no tenemos x, o sea que no hay mayor dificultad. Esto debe ser igual a derivar esto con respecto a x. Acá vamos a sacar la derivada, pero con respecto a x. Si derivamos con respecto a x, y va a actuar como una constante, o sea que la derivada con respecto a x de esta constante, ¿cuánto será? Pues 0, y la derivada de x con respecto a x pues va a dar 1. Entonces nos hemos dado cuenta que al sacar las derivadas cruzadas o simplemente derivando m y derivando n, si resultan ser iguales, entonces decimos que esta es una ecuación diferencial exacta. Entonces es una ecuación diferencial exacta. ¿Listo? Entonces ya identificamos que es una ecuación diferencial exacta. Quiere decir que esto es una derivada parcial y esta es otra derivada parcial de una función f de xy. Entonces ahora nuestra finalidad es encontrar cuál es esa función f de xy. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Primer paso, identificar que es una ecuación diferencial exacta. Ya lo hicimos. Entonces el primer paso ya se hizo. Segundo paso. Entonces vamos a integrar en el segundo paso
bien sea este término m, esta función m o esta función n. Cualquiera de las dos se pueden integrar. Si integramos esta, pues la integramos con respecto a x, y si integramos esta, la integramos con respecto a y. Y buscamos la que sea, pues para nosotros, eso depende del criterio de cada uno de ustedes, la que consideren que sea más simple. Para mí la más simple sería de integrar con respecto a x, porque acá tengo y cuadrado, x, se ve como un poquito más simple esta. Hay que recordar que en el ejercicio anterior, inmediatamente anterior, se hizo la integral con respecto a y, entonces por eso también elijo realizar la integral con respecto a x. Si integramos con respecto a x, entonces lo que vamos a hacer es integrar la función m, que es una función de dos variables, ¿no es cierto? ¿Y cómo quedaría representada la integral de la función m? Pues esto debe ser la integral de y más 2. Y esta integral se está realizando con respecto a x. Entonces vamos a realizar esa integral. Que esto tiene que ser igual. Bueno, al realizar la integral con respecto a x, recuerden que y está actuando como una constante. Entonces, si esto es una constante, al integrar una constante, pues simplemente va a aparecer la variable. O sea, esto sería yx. Aparece la variable porque esta actúa como una constante. Más, y lo mismo le sucede al 2. El 2 es una constante, o sea que esto quedaría 2x más una constante de integración. Pero en este caso, ¿quién estamos asumiendo que es constante? Pues estamos asumiendo que es constante el valor de y. Esto que tengo acá es una integral parcial y estamos asumiendo que y actúa como una constante. Y si y es una constante, entonces al integrar, pues la constante de integración debe ser una función que, pero en este caso es una función de y, no como en el ejemplo anterior que era una función de x. ¿Por qué es función de y? Porque hemos asumido que y es la que actúa como una constante. En este punto, muchachos, lo que hacemos es derivar ahora esta función con respecto a y. La hemos integrado con respecto a x, ¿no es cierto? O sea que esta es la función respuesta, la que nosotros tenemos acá, pero hace falta determinar quién es g de y, y para poder determinar g de y, pues ahora vamos a tomar esta función y vamos a derivarla con respecto a y, y si derivamos con respecto a y la función, pues lo que vamos a obtener es la parcial que tenemos acá. Bueno, en este caso es una función, pero ya saben ustedes que va a ser la parcial de la función xy, como lo expliqué en la parte anterior en este video. Entonces procedemos ahora a realizar la derivada de esta función, pero ahora con respecto a y. Entonces, tercer paso, vamos a colocar acá, vamos a derivando con respecto a y. Entonces, al realizar la derivada con respecto a y, vamos a obtener lo siguiente. Si derivamos con respecto a y, recuerden que x está actuando como una constante, o sea, vamos a sacar una derivada parcial. Y si derivamos con respecto a y, pues obtenemos x, porque esto, x actúa como una constante, y la derivada de y es 1. Y esto sería 1 multiplicado por y, pero no se suele escribir ese 1. Más, vamos a derivar esto con respecto a y, pero la derivada con respecto a y, todo esto será una constante, porque x actúa como una constante y la derivada de una constante pues va a ser 0 más la derivada de y. Entonces esto corresponderá a la derivación de la expresión que nosotros tenemos acá. Acá me queda como mal escrito el término. Esto debe ser la derivada, esto es una comita para los que están al otro lado de la pantalla, o sea, la notación prima. Entonces tengo la notación prima y esto va dentro de un paréntesis escrito de esta manera. Entonces acá tengo derivada la función g de y, perdón, esta función es g de y, porque estamos derivando con respecto a y. Acá me equivoqué, entonces ahora sí ya la corrijo. Entonces tenemos la derivada de la función g de y, ¿listo? Pero la derivada de la función g de y debe ser la derivada que nosotros tenemos acá. Esto es una derivada parcial, bueno, asumiendo que existe una función f de xy, ¿listo? Entonces, esta expresión que tenemos acá, que es la derivada de la expresión que tenemos acá, tiene que ser igual a esta, porque acá está la función derivada con respecto a y, y lo que nosotros tenemos acá es la función
derivada con respecto a y, porque eso fue lo que se hizo en el paso número 3. Entonces ahora como paso número 4, esto es como una lista, como una receta, 4, igualar n con la expresión que nosotros tenemos acá, n de xy es igual a x por g', perdón, no es por, es más g' de y, escrito de esa manera. Entonces, ¿quién va a ser la función n de xy? Entonces es x más y al cuadrado, o sea que escrito esto va a ser x más y al cuadrado, tiene que ser igual a x más la función derivada de y. Si ustedes son observadores, estos dos términos se pueden simplificar. Ahora cambiamos el color, este con este se puede simplificar y vamos a obtener que la función y, volvamos al color negro, que la función y al cuadrado tiene que ser igual a la derivada con respecto a y. Y en este punto pues procedemos a integrar. ¿Qué es lo que vamos a integrar? Pues vamos a tomar la función y al cuadrado, que es igual a la derivada de la función g, que esa función g es una función de y integramos a los dos lados. Entonces calculamos la integral acá y calculamos la integral acá. Y al otro lado integramos, pero esta integral daría y a la 3 sobre 3 más la constante de integración c. O sea que ya sabemos quién es g de y. Ahora sí podemos escribir la respuesta completa. Dejemos que se vean las dos cositas, esta y esta es la respuesta de nuestro ejercicio, pero acá teníamos que hace falta esto que actúa acá como una constante, que es la función g de y, pero la función g de y es la expresión que está justamente en la parte inferior. O sea que la respuesta a nuestra ecuación diferencial ahora sí va a ser la siguiente. La respuesta debe ser, entonces, debe ser xy, el orden de los factores no altera el producto, más 2x más la función g, pero la función g va a ser la expresión que tenemos acá. Voy a dejar la constante, no voy a escribir la constante acá, miren lo que voy a hacer. Acá quedaría y a la 3 sobre 3, no escribo la constante y esto tiene que ser igual pues a un valor constante. Ahora sí, esta constante debe ser acá c. Recuerden que la constante pues puede ser positiva o negativa, entonces por eso la coloco de esta manera. Claro, si derivamos esta expresión, esta, muchachos, pues se debe obtener lo que nosotros tenemos más arribita, se debe obtener esto, y si derivamos la constante pues debe dar como resultado 0. O sea que esta debe ser la solución de nuestra ecuación diferencial. Bueno, cabe resaltar que se integra uno de estos dos valores, obvio, después de haber probado que era una ecuación diferencial exacta, se integra cualquiera de los dos. En este caso integré la función m, pero vamos a suponer que usted cree más conveniente que se debe integrar la función n. Perfecto, usted lo puede hacer. Pero bien sea la integración por m o la integración por n, pues para luego hacer la derivada, no importa cómo usted lo haga, la respuesta de nuestro ejercicio siempre será la misma. Bueno, con esto finalizamos este ejercicio y finalizamos también esta sesión. Nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao, que estén muy bien.